liberados para ministrar a otros. Nuestra liberación del imperio de las tinieblas se dio con el fin de que anunciemos el mensaje de liberación completa a los que todavía están encadenados. El apóstol Pablo, en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 12 al 13, indica lo siguiente: gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Estaremos hablando a través de este análisis en el Evangelio de Marcos, enfocados en el capítulo 5 del versículo 1 al 20. Y es por eso que vamos a estar viendo una serie de aspectos importantes en donde vamos a ver cómo conocer algo más sobre lo que es el estudio de los demonios, entiéndase la demonología, pero también reconocer el poder transformador de nuestro Dios. Y también admitir que Jesús transforma al hombre para que le sirva. En estos aspectos y objetivos importantes, vamos entonces a sumergirnos a la lectura bíblica para hacer un análisis inductivo. Y luego de eso podemos ver qué es lo que a través del evangelista Marcos Dios presenta a través de su enseñanza. Analizamos a través de los versículos 1 al 20, pero estaremos enfocados leyendo del 1 hacia el 20, pero van a haber unos versículos específicos. Estaremos leyendo el 1, el 2, 3, vamos entonces directo al 6, al 7, 8 y 9, y luego pasamos al 15, 18, 19 y 20. Pero es importante que entonces hagamos lectura de todo el capítulo. La razón por la cual lo hacemos es porque vamos entonces a hacer un análisis, pero ya se ha hecho lectura de todo el capítulo. Es importante que, como estamos a razón de estudio, podamos entonces consumir y sintetizar el tiempo para presentar el objetivo en la cual queremos entonces traer a cada uno de ustedes. Iniciamos desde el versículo 1, dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Ahora en el versículo 6, 7 y 8 y 9 señala lo siguiente: cuando vio pues a Jesús, de lejos corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Vienen a Jesús, desde el versículo 15 hasta el 20, entiéndase 18, 19 y 20, dice: viene a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaban que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en la Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Es importante ver que, al igual que el gadareno liberado, cada creyente debe servir como instrumento para que otros sean libres de toda la opresión.
Es por eso que vamos a través de análisis inductivo ver una serie de aspectos importantes. Vamos a ver cómo las ataduras físicas de personas esclavizadas están también esclavizadas espiritualmente. Como también entender que los demonios son huestes de maldad y están condenados en el plan de Dios. Y que sobre todo están atormentando constantemente a las personas para que no puedan venir a la verdad. Por otra parte, estaremos también enfocando a la liberación divina, que es una de las señales para los que creen. Es por eso que a través de este análisis vamos a ver y vamos a analizar el milagro de la transformación de un hombre endemoniado, de Gadareno, que vivía al noreste del mar de Galilea. Y esto es una enseñanza objetiva en la formación práctica de los discípulos. Antes del atardecer, podemos decir que Jesús había demostrado su autoridad sobre las enfermedades en la playa occidental. Desde la barca había revelado su profunda sabiduría en la predicación. Y durante la travesía del mar de Galilea probó su divinidad al calmar la tormenta. Cuando llegaron a la playa oriental, mostró su dominio sobre las fuerzas del mar, al echar fuera las huestes satánicas que destrozaban la vida de un hombre que había sufrido lo que se llaman los horribles efectos de la posesión de demonios. Ahora, el lugar llamado Gadara era una de las ciudades principales de la región conocida como la Decápolis, que también se conoce como las 10 ciudades, que era al oriente del mar de Galilea. Y algunas ruinas señalaban que hoy se conoce como Gadara, del lugar conocido como el nombre de Umkeis. Y según en el análisis que estamos haciendo actualmente, vamos a ver cómo se esclaviza el enemigo de las almas a los poseídos por sus agentes malignos, entiéndase los demonios. Ahora, en una forma de manera escueta, pero reveladora, se nos enseña algo sobre el reino de las tinieblas, al describir el encuentro entre Jesús con una legión de demonios que había convertido a este hombre en una fiera incontrolable. Y finalmente vamos a ver el triunfo del poder y de la gracia divina en la transformación de esta persona que estaba esclavizada del maligno a convertirlo en un mensajero de salvación. Es por eso que cuando vemos los versículos 1 al 3, y como habíamos señalado anteriormente, haciendo lectura del capítulo, vemos que como en todos los asuntos relacionados con las escrituras, algunos niegan la existencia de los demonios, y especialmente aquellos que se declaran ser ateos y materialistas. Estos explican los casos de posesión demoníaca como algunas especies de trastornos mentales. Otros van al extremo de pensar que en el mundo está lleno de demonios y que hay que liberar a toda persona. Y también están los que mantienen una relación vil con los demonios, como el ocultismo, el espiritismo y la hechicería. Ahora, las escrituras no discuten la existencia de los demonios, sino que la da como un hecho y describe sus obras malignas, y también nos habla de su derrota ante el poder de Dios. Los creyentes nos amparamos en el consejo bíblico. Cuando dice someteos a Dios, resistid al diablo y él ha de huir de vosotros. Y es por eso que tenemos que entender que sí hay manifestación demoníaca. Y este posible gadareno estaba poseído por miles de demonios, los cuales lo hacían separarse de la gente y vivir en las cuevas que se usaban como sepulcros. La morada de este pobre hombre, igual que los sufrimientos que llevaba en su vida, constituyen ser un ejemplo
de la crueldad con que oprime Satanás a los que viven sin Dios. Muy poco sabemos del origen de los espíritus inmundos y lo único que se indica a manera muy figurada es la caída del diablo y sus ángeles, como lo dice el profeta Isaías en el capítulo 14, versículos 12 al 15, y también lo hace el profeta Ezequiel en el capítulo 28, versículos 14 y 18, y también Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Esa quizás sea la única referencia del origen de estos agentes de Satanás, ya que la teoría de los demonios fueron seres lo que se llamaban preadámicos y no se puede entonces probar de carácter en el marco de lo que nosotros conocemos como Biblia. Ahora, cuando vemos en la Biblia, en los versículos 4 al 6, vemos una vida que es dominada por el poder de Satanás. Es por eso que en la escritura abundan narraciones de casos de personas poseídas. Y lo más dichoso de ellos es que fueron los que el Señor liberó, y personalmente o por medio de sus enviados. Y este Gadareno fue uno de los bendecidos por la visita transformadora de Jesús. Y este hombre había perdido el control de su personalidad. Los demonios invaden un individuo de tal forma que éste ya no dispone de sus facultades, sino que actúa como instrumento de los intrusos espíritus. Y los aspectos del demonio diabólico en este individuo y muchos otros ejemplos que son registrados, y podemos llegar a al menos algunas conclusiones. Por ejemplo, no solo en el aspecto espiritual, sino también en el físico, que es alterado por la presencia de los demonios. Y este hombre era como una fiera indomable. También la violencia satánica que se manifiesta en un poseído destroza la vida de su víctima y atenta contra los demás. Y lo que hemos leído en el versículo 6 puede verse de dos formas. Número uno, tan pronto como Jesús salió de la barca, como dice el versículo 2, el endemoniado que vivía escondido en las cavernas, quizás cerca del mar, vino a su encuentro. Entonces, esta acción podría verse como el deseo intenso que este hombre tenía de ser liberado. Otros ven el acercamiento del endemoniado a Jesús como un acto más del espíritu inmundo. Y si fue así, se debió, y no cabe duda, al impacto poderoso de la presencia de Dios hecho carne, que eso obligó a esta hueste satánica a correr y arrodillarse ante él. Y esto se declara más en este análisis. Y es por eso que cuando también vemos a través de los versículos 7 al 8, es importante aclarar que los demonios como Satanás no son omniscientes, es decir, no lo saben todo como algunos suponen. Lo que saben, lo que han aprendido por algún tipo de comunicación. Como criaturas espirituales, aunque caídas y condenadas para siempre, pueden conocer cosas del mundo espiritual. Santiago lo expresa en el capítulo 2, versículo 19, que los demonios creen y tiemblan. Es cierto que han sido entorpecidos por la maldad, pero no pueden olvidar que hay un Dios y que un día serán lanzados al lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles. También se habían enterado de las obras que Jesús estaba realizando en la tierra, así como vemos del título de Hijo del Dios Altísimo, con el cual se dirigieron a Él, entiéndase, a Jesús. Es un detalle que debemos señalar aquí, que es el tormento que los demonios sentían con la proximidad de Jesús, que era de dos formas: temían al ser lanzados al abismo, y como lo recuerda Mateo, antes de tiempo. Y por otra parte, temían que Jesús los sacara de aquel hombre y los expulsara de esa región.
lugares que son más atractivos para los demonios. Ahora, no nos hace pensar esto en países que están inundados de la magia, del espiritismo, de la hechicería y de toda clase de obras satánicas. ¿Qué se dice en lugares donde se practica la idolatría, en lugares tales como algunos dicen en África, en Brasil, en Haití y en otros lugares más? Por esta razón, el creyente debe predicar a Cristo en estos lugares y no quedarse impávido o simplemente criticar las realidades. Es por eso que debemos en todo tiempo seguir el ejemplo de Jesús al enfrentarse a situaciones como la del endemoniado Gadareno, del cual tuvo lo que se llama compasión, dándole libertad a este hombre. Es por eso que en los versículos 12 y 13 es interesante observar cómo reaccionaron los demonios ante la presencia y la orden de Jesús. Pero también hay que tomar en cuenta que estos espíritus inmundos no pueden hacer lo que ellos anhelan. Una de las cosas que no pueden hacer es asumir un cuerpo o aparecerse con un cuerpo propio, por lo que tienen que poseer o introducirse a cualquier cuerpo. En el versículo 12 dice que le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Ni siquiera los cerdos podían entrar sin el permiso de Jesús. Esto debe darnos lo que se llama suficiente luz. Entiéndase bien, en cuanto a quienes pueden ser poseídos por las fuerzas demoníacas. No podemos andar atemorizados de que nos asalten por ahí, porque a los hijos de Dios, los que son lavados por la sangre del Cordero y llenos del Espíritu Santo, nadie los puede arrebatar de las manos del Señor. Y es por eso que hay una enseñanza lateral que debe ser indicada en la realización del milagro de la liberación de este hombre endemoniado, Gadareno. Es lo que sucedió con los cerdos. No nos extraña que Jesús le haya permitido a los demonios entrar en esos animales, ya que este tipo de ganado estaba prohibido por ley. Ahora, entendemos que en las ciudades del otro lado del Jordán habitaban los gentiles, no se acataban las restricciones de los judíos ortodoxos, porque estos animales los gentiles los utilizaban para sus actividades bacanales. Por lo tanto, eran lo que se llamaba un producto de consumo para sus fiestas. Por lo tanto, allí era común hallar cerdos y gente que comiera de su carne. Jesús les dio permiso a los demonios para que entraran en estos animales, los cuales eran como, digamos, algunos 2000. Y poco duró la habitación inmunda de los demonios, porque tan pronto como entraron en dichos animales, estos enloquecieron y cayeron por un precipicio al mar y allí perecieron. Es por eso que podemos entonces notar que la liberación divina es una de las señales para los que creen en Jesucristo. Cuando vemos en los versículos 14 y 16 las primeras de las señales que Jesús estipuló para el ministerio evangelístico de sus seguidores aquí en el evangelista Marcos, es que en mi nombre echarán fuera demonios. Así es como en el tiempo actual esta parte de la administración está dando resultados y está causando lo que se llama asombro a los que ven estos milagros. En Gadara, los que apacentaban los cerdos huyeron. No era para menos. Estos se asustaron al ver lo que había sucedido, pensando que se trataba de la visita y el juicio de Dios sobre toda esa región. Además, la destrucción de 2000 cerdos era la pérdida cuantiosa que pesaba también sobre ellos. Por lo tanto, era de preocupar. La primera acción de correr a sus patrones para informarle lo que pasaba y explicarle que la muerte del ganado porcino
a su cargo no había sido por negligencia de ellos. Y por otra parte, los dueños de los rebaños salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Y no cabe duda de que los primeros querían percatarse del monto de la pérdida por ver si los responsables de los hechos se harían cargo de los daños y prejuicios. ¿Y cuál sería su sorpresa al llegar a donde estaba Jesús y ver al que había estado poseído por demonios sentado vestido en su juicio cabal? En las reacciones de los que rodearon el escenario de la liberación del Gadareno hay mucho que aprender. No todo fue positivo. El temor que se apoderó de Gadara al ver la transformación de aquel hombre era suficiente para verlos postrados a los pies de Jesús en una actitud de arrepentimiento y adoración. Por otra parte, no fue eso lo que hicieron. Muchas veces se ha pensado que el mero hecho de que haya un milagro es suficiente para que los pecadores se rindan a Cristo, pero no siempre es así. En muchos casos la dureza del corazón es tal que ni las maravillas más insólitas hacen posible la conversión de una persona. Y esto solo ocurre cuando el corazón se abre para recibir la palabra de vida, sin importar lo que suceda o deje de suceder. Y se sabe de personas que aún después de haber sido sanadas, milagrosamente se apartan del Señor por la falta de conciencia o agradecimiento por la sanidad recibida. Ahora, en el versículo 17 vemos que encontramos una de las decisiones más desastrosas y devastadoras que un ser humano puede tomar. Los gadarenos, prácticamente gergeseos o geraseos, integrantes de esa región conocida con el nombre del griego que era Decápolis, 10 ciudades, le pidieron a Jesús que se fuera de sus contornos. Y la razón de esto era evidente. Desafortunadamente, la petición de estos hombres era como el resultado de la pérdida económica que había causado esta liberación. No por el temor reverencial que se apoderaba de los hombres cuando pueden contemplar las maravillas de un Dios que es poderoso haciéndose patente alrededor de ellos. Y se puede asegurar aquí que el miedo de los gadarenos era perder más cerdos, animales inmundos para que los judíos lo consideraban para ellos inmundos, pero para ellos era prácticamente una fuente de ganancia. Ahora, se puede indicar que el pedir a Jesús que se alejara de ellos era haber preferido las cosas materiales y corruptas antes que la oportunidad de ser salvos por Él. Y también temían que otros juicios mayores se derramaran sobre ellos con la presencia de ese personaje que, si bien reconocían como extraordinario, no creían que fueran prácticos rendirse a Él. Ahora, no fue eso lo que sucedió al joven rico, como aparece según el Evangelio de Marcos, el capítulo 10, versículo 22, que se alejó de Jesús afligido y triste, pero con el corazón más apegado a las posesiones que a la salvación de su alma. No reconocer la misión de Cristo y sus seguidores tiene más consecuencias devastadoras para el hombre. Ahora, tenemos que ver entre los versículos 18 al 20 lo maravilloso de todo este episodio, de los resultados positivos que se dieron en el nombre de Jesús, en la cual liberó de las cadenas del enemigo a este hombre. Al ver que Jesús accedía a la trágica petición de sus conciudadanos y entraba en la barca para irse de sus entornos, les rogaba que le dejase estar con él. Y vemos aquí en la vida real, mientras unos se alejan de Dios y hasta pretenden negarlo, desafiarlo, lo que hemos recibido Cristo en nuestro corazón, quisiéramos estar más cerca de Él en cada momento. El recién convertido deseaba ser de ahí en adelante un siervo fiel del Señor en gratitud por el gran milagro realizado en su vida, y no se lo permitió. Muchas veces el creyente en su inocente afán
por hacer lo mejor en su nueva carrera de fe, aspira por algo que no siempre concuerda con la divina voluntad del Señor. Pero hay una enseñanza de estrategia en la evangelización. En lugar de ir con ellos a Capernaum, este redimido de la pesca y del poder de los demonios, debía ir a su casa y testificar a los familiares y conocidos de las grandes cosas que había hecho el Señor con él y cómo había tenido de él misericordia. El hombre obedeció. Fue a la región de las 10 ciudades y dio testimonio, hablando de lo que Jesús había hecho y puso en práctica. Y lo mismo es lo que tenemos que hacer nosotros. Hagamos lo mismo. Ofrezcamos al Señor todo lo que somos, hacemos y tenemos. Pues aún haciéndolo así, no seremos capaces de recompensar sus bondades. Es por eso que las verdades que han quedado establecidas como resultado de la enseñanza sobre lo que el evangelista Marcos ha presentado, sobre la liberación de un hombre que estaba poseído, entiéndase este hombre gadareno. Vemos cómo Satanás, a través de sus agentes malignos, había esclavizado a este ser humano de una manera cruel y despiadada. Este pobre hombre era lo que se llamaba semejante a una fiera de la selva. Los millares de demonios que se albergaban en él habían tomado el control de su existencia y lo habían convertido en un ser agresivo y temible. Es interesante notar que Jesús hizo un viaje desde Capernaum por el mar de Galilea hasta la tierra de los Gadarenos para rescatar a una sola persona. Tanta es la importancia que Él da a la salvación de una sola alma, aun cuando dicha travesía puso en peligro su vida y la de los discípulos. Y es por eso que en tierra oriental de los Gadarenos, Jesús liberó a este hombre de la esclavitud satánica para convertirlo en testigo personal de la obra de salvación. Ante el gozo del Salvador por la liberación de este hombre, nada importó que se perdiera todo aquel hato de cerdos. La súplica de los Gadarenos, Jesús, para que se apartara de sus contornos, se encargó entonces de liberarlo y ponerlo en su sano juicio. Vemos entonces cómo Jesús, en lugar de permitir que ese recién convertido le acompañara, lo envió a los suyos para que les diera testimonio vivo de que su transformación era una genuina y ahora ponía en práctica las verdades arrancadas de esta convocadora historia en la cual había sido transformado y ahora compartía la misericordia de Dios con otros. Bendiciones.